Hola Carlos, Hola Daniela, ¿cómo estás? bien y tú, Bien, gracias. perdóname la demora. No, no te preocupes. Déjame ver cómo saco acá la vista mía. Ya, ahí está. Que nunca había ocupado antes Google Meets. Funciona mejor parece, ¿eh? No sé ¿No? qué tan obviamente eh, O se ve mejor funciona. por lo menos, comparado con Zoom. Puede ser. Oye Carlos, cuéntame, ¿cómo te fue estudiando esta semana? Mira, la verdad, las primeras semanas han dado súper flojo, me ha costado agarrar el hábito. Te diría, partí ahora recién el domingo para esta interrogación, pero ya ayer por fin pude sacar 5 horas líquidas de estudio y antes eran 2 horas, 3 con suerte. Y la idea es llegar a 8. Buena. Oye, ¿y cómo te fue la introducción pasada? Me interrogó Ociel y bien, me apretó en algunos puntos doctrinales. Dijo igual que si uno le toca un profesor joven puede que se pongan exquisitos con doctrina nueva y todo eso, así que lo valoré porque también he estudiado de resúmenes, no de repente de los apuntes mismos a burlema y me di cuenta de que en algunas partes sí es necesario. Teoría de la causa y todo eso. Mm, ya, buena. Oye, un par de cosas, como voy a estar con el código acá abajo, ¿ya? Durante la Ya. interrogación para que no penséis que estoy como haciendo otras cosas. Sí. Voy a estar como con las carpetas como de Auleme con lo de los pendientes también. Entonces, como si veis como el cambio como en los ojos, No, sí como te del entiendo. computador es como por eso, ¿ya? Y déjame poner en silencio mi celular. Eh, es que como en el computador se nota tanto lo que uno hace igual, no quiero que la gente piense que estoy haciendo otra cosa. Está bien. Voy a cerrar el Sí, chat. Ociel me dijo lo mismo de hecho. No es que esté distraído, estoy tomando nota. Sí, Sí. sí. Ya, oye, ¿y te tinca entonces que partamos entonces? Dispara. Ya, déjame poner cronómetro y vamos. Ahora sí. Cuéntame, Carlos, ¿cómo define el Código Civil al contrato? En el artículo 1438, el Código Civil define el contrato como contrato convención es el acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, pudiendo ser cada parte una o muchas personas. Perfecto. Y voy a puesto el reloj. ¿Qué críticas se le hacen a esta definición? Básicamente dos, que confunde lo que sería el contrato con la convención, en tanto que hay una relación de género-especie, siendo el género la convención, y el contrato la especie. La convención es el acuerdo de voluntades o el acto jurídico bilateral que tiene por objeto modificar, o sea, crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. En cambio, el contrato es el acuerdo de voluntades o el acto jurídico bilateral que tiene por objeto crear obligaciones. Y en segundo término, confunde la definición propuesta por el código lo que sería el objeto del contrato con el objeto de la obligación, porque el objeto del contrato son las obligaciones que éste crea y el objeto de las obligaciones son a su vez la prestación consistente de dar, hacer o no hacer una o más cosas. Bien. Es correcto. Sin embargo, ¿se te ocurre otra crítica que podríamos hacerle a esta definición? Por ejemplo, esto de que una persona se obliga para con otra. De que normal, o sea, no normalmente, pero también los contratos generalmente resultan ambos obligados. Justamente, Exactamente. ¿a qué estaría reduciendo esa definición de contrato? A lo que sería un contrato unilateral, no comprendería los bilaterales. Muy bien. Ahora que los mencionaste, entonces dime, eh, ¿cómo también podemos denominar, o cómo también denomina la doctrina a los contratos bilaterales? Los contratos sinalagmáticos. Bien, los contratos sinalagmáticos. ¿Y sabes lo que es un contrato sinalagmático imperfecto? Sí, el contrato sinalagmático imperfecto es aquel que nace como un contrato unilateral, estando una de las partes originalmente dispensada de realizar o ejecutar obligación alguna, pero que a lo largo del curso del contrato de su vigencia termina siendo esta obligada. En algunos Bien, supuestos sería el comodato o el depósito.
Bien. ¿Cómo en un contrato de depósito podría derivar en un contrato cinemático imperfecto? Por ejemplo, el depositante entrega la cosa, objeto del depósito, al depositario y supongamos que fuera un elemento inflamable y que en algún momento le provocara daños al lugar donde se encuentra custodiado el objeto y se verían la obligación de indemnizar. Pero hay que decir que en estos casos la obligación no deriva del contrato, sino que deriva de la ley. No es una obligación que tenga la naturaleza interdependiente como es propio de los contratos bilaterales, sino que es independiente. Excelente, 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 excelente. A propósito de esta clasificación entre contratos unilaterales y bilaterales, ¿qué se dice respecto a los contratos bilaterales que es tan importante que tienen envueltos? Claro, los efectos que les son propios. ¿Ya? Podemos partir, por ejemplo, con la condición resolutoria tácita del artículo 1489, que se entiende que en todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por una parte de los contratados, dando derecho al acreedor diligente, esto es, el que ha cumplido que está ya no cumplir, a solicitar la resolución del contrato junto con la indemnización de perjuicio. A la par de esto, otro efecto que le es propio es el principio de la mora purga la mura o la excepción del contrato no cumplido del artículo 1552, que básicamente señala que ninguno de los contratantes está en mora de cumplir mientras el otro contratante no haya cumplido a su vez o no esté ya no cumplir. Y tiene dos más también a propósito de la teoría de los riesgos, que solamente se aplicaría a los contratos bilaterales, porque en el contrato unilateral, extinguida la obligación de la única parte que está obligada, se extinguiría el contrato. Y finalmente la teoría también de la imprevisión solamente se observa a propósito de los contratos bilaterales, oneroso, o sea, conmutativo, oneroso conmutativo. Bien, 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 muy bien. ¿Y cuál es la siguiente clasificación que hace el Código Civil en torno a los contratos? Los contratos gratuitos y los contratos onerosos. Bien, ¿y cómo se define cada uno? El contrato gratuito es aquel que tiene por objeto la utilidad de una sola de las partes, gravándose una en beneficio de la otra. En cambio, en los contratos onerosos tiene por objeto la utilidad de ambas partes, gravándose cada una en beneficio de la otra. Básicamente, en el contrato unilateral, una de las partes se encuentra exenta de realizar contraprestación alguna y en el otro hay una contraprestación actual o futura que debe realizarse. Ya, ya. ¿Y podrías enunciarme 3 aspectos en los cuales es importante atender a esta clasificación? Sí, por ejemplo, en el grado, al momento de determinar la responsabilidad del deudor, el grado del culpa es el que se responde. Por ejemplo, en los contratos gratuitos, primero, en los contratos onerosos se entiende que la culpa es leve. En cambio, en los contratos gratuitos, si este mira el interés del deudor, como sería, por ejemplo, el caso del comodato, responde de culpa levísima. En el caso de que mire el interés del acreedor, como sería el depósito, sería de culpa grave o lata. También, por ejemplo, a propósito de la obligación de saneamiento de la evicción, esta únicamente se plantea como un elemento inclusive de la naturaleza en los contratos que son onerosos. Tenemos, por ejemplo, también es que son varias, pero la importancia de las personas que intervienen. Por ejemplo, los contratos unilaterales generalmente son contratos gratuitos, por lo tanto, el error en la persona vicia el consentimiento, artículo 1455, 1681 y 1682, y los contratos onerosos, por regla general, no son intuito persona, por lo tanto, el error en la persona no vicia el consentimiento, a excepción de la transacción, el mandato remunerado y la sociedad de personas, que serían los supuestos que son intuito persona y que viciaría el consentimiento. También podría seguir. Leí 3, así que tranquilo. Ya. Bien, 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 bien. Ahora, a propósito de algo que mencionaste, ¿siempre un contrato unilateral va a ser gratuito? No, es la regla general, pero también hay supuestos de contratos unilaterales que son gratuitos. El ejemplo por antonomasia sería el mutuo o préstamo de dinero, regido por la ley 18.010, en donde la persona, el mutuario, se encuentra en la obligación de restituir el capital más los intereses devengados, además que la gratuidad no se presume en estos contratos, sino que se entiende que es el interés corriente. El otro supuesto sería, por ejemplo, en el caso del depósito, en donde se faculta al depositario a aprovechar la cosa, y el comodato cuando es en beneficio de ambas partes, como por ejemplo si uno prestara un animal con la obligación de que lo adiestraran o lo amaestraran.
Ya, bien, 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 bien. Ahora cuéntame, ¿cómo define la ley el contrato conmutativo? El contrato conmutativo es aquel en que en que cada parte se obliga a realizar una prestación que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar, hacer o no hacer a su vez. O ¿Ya? sea, ¿Y por sí. qué podríamos cuestionar este criterio de equivalencia? Comete un doble error. Primero, parte de la base de que los contratos onerosos o conmutativos solamente podrían ser bilaterales, en circunstancias que también podrían ser unilaterales, como los casos que ya se mencionaron. Y lo otro es que también la equivalencia a las prestaciones entraña un error, puesto que todos los contratos implican en sí cierto riesgo, cierto grado de incertidumbre, que se traduce en algún tipo mayor o menor de desventaja económica existente en los resultados que obtienen las partes, siendo esta desigualdad las ventajas económicas que tienen las partes algo que es tolerado por el derecho, que sin embargo muy excepcionalmente, a propósito de ciertos contratos específicos, hay una transferencia de un criterio de equivalencia subjetivo a un objetivo, como lo es a propósito de los casos de la lesión enorme. Y lo otro también, que la misma definición del contrato conmutativo solamente habla, de hecho, que una parte se obliga a dar o a hacer una cosa y no incluiría a lo que son las obligaciones de no hacer y no hay ningún motivo para aquello. Ya, bien, Carlos. Sin embargo, recuerda que cuando planteé la pregunta te dije cómo podemos criticar este criterio de equivalencia. Claro, lo otro colado. Todas las definiciones, o sea, todas las críticas que vamos a hacer a la definición del contrato conmutativo. ¿Ya? Entonces, está muy bien todo lo que tú sabes, pero como trata de hacer el ejercicio de como responder solo como lo que estoy preguntando, ¿ya? Porque así el examen va a durar más tiempo, ¿ya? Como que estoy respondiendo todo el tiempo, entonces deja que te aprietes un poco, ¿ya? O me puedo meter en la pata de los caballos solos también. Sí, pues por eso, entonces como dosificar la información que estáis entregando, ¿ya? No. Pero bien, 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 bien. Ahora cuéntame, ¿cuáles son los contratos que menciona el artículo 1443 a propósito de cómo se clasifican según su perfeccionamiento? Claro, el criterio es la manera en cómo estos se perfeccionan, nacen o forman, y el código en dicho artículo distingue entre los contratos consensuales, los contratos solemnes y los contratos reales. Siendo los contratos consensuales... casi me voy de nuevo. Eso. Y cuéntame, ¿cómo se critica esta definición de contrato real? ¿Cómo se define y cómo se critica? Claro, se define como aquellos que se perfeccionan mediante la tradición de la cosa, en circunstancia que la palabra precisa sería por la entrega de la cosa, puesto que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y los contratos reales, por regla general, son títulos de mera tenencia, en donde hay un reconocimiento del dominio ajeno y la obligación de restituir. Bien, ¿y recuerdas algún contrato real donde sí ocurra entrega en carácter de tradición? El mutuo. Bien, el mutuo. ¿Se te ocurre otro? No. Ya, da lo mismo, esto es muy específico. Pero el depósito irregular es el depósito en el fondo que se hace en dinero, Ya. y cuando como no se entrega bajo llave, ¿ya? En el fondo responde a esta fungibilidad, entonces sí o sí habría un consumo, entonces la tradición sí implica transferencia de dominio. ¿Ya? Depósito irregular. Pero esto es una tonterísima. Ya, pero no está de más. Depósito irregular. Ya. Vale. Ya, ahora. ¿Recuerdas alguna clasificación que no se encuentra en el Código Civil? Sí, existen lo que se conocen como las clasificaciones doctrinarias de los contratos, y la denuncio. Dime. Cuéntame de alguna. Por ejemplo, la clasificación que distingue entre los contratos típicos, nominados, y los contratos atípicos y nominados, siendo los contratos típicos aquellos que son expresamente reglamentados por el legislador, ya sean códigos o leyes especiales, y a contrario censo, los atípicos, los que no son reglamentados en código especial o en leyes, que son fruto realmente de la autonomía privada de las partes, que les permiten moldear figuras contractuales a través de las cuales van resguardando, regulando sus propios intereses como estimen conveniente. Bien, es correcto. ¿Me podrías dar un ejemplo de cada uno?
un contrato típico sería la compraventa y un contrato típico sería los contratos de los jugadores de fútbol, por ejemplo. Quizá, te creo. Contrato de leasing también se dice. Leasing. Igual es difícil imaginarse como lo que no está regulado. Pero bien. ¿Recuerdas otra? Sí, una de hecho que se detalla bastante son entre los contratos de libre discusión y los contratos de adhesión, a propósito de los cuales hay mucho. Bueno, los contratos de libre discusión son aquellos que son fruto de la negociación entre las partes, existiendo entre ellas un plano de igualdad, de simetría, de libertad. En cambio, los contratos de adhesión son aquellos en donde las cláusulas son redactadas solamente por una de las partes, limitándose la otra a aceptarlas en bloque o no. Bien, ¿y qué problemas encontramos en este tipo de contratos? Tienen varios inconvenientes. Primero, al haber una asimetría en el poder negociador, es muy factible de que se terminen traduciendo en resultados que son grotescamente desiguales o injustos para una de las partes, la cual no se ve en la situación o en la oportunidad tampoco de poder resguardar sus intereses, puesto que son contratos tipo. Bien, ¿y qué mecanismos encontramos en nuestra legislación, no necesariamente dentro del Código Civil, para poder sopesar los efectos de esta asimetría? Sí, encontramos varias instituciones. En primer lugar, es imposible no mencionar la Ley 19.496 a propósito de las normas de protección de los derechos del consumidor, que de hecho en el artículo 1 define lo que sería el contrato de adhesión y en el artículo 16 señala que las cláusulas abusivas se entienden que no producen ningún efecto en los contratos de adhesión y pasa a señalar una serie de supuestos bajo los cuales se entiende que hay una cláusula abusiva, por citar algunos ejemplos solamente. Las cláusulas que establezcan la facultad de una de las partes de modificar o de dejar sin efecto el contrato a su medio arbitrio o de suspender unilateralmente su ejecución, las que establezcan aumento de precios, recargos por servicios que no sean adicionales, las que inviertan las cargas de las pruebas en perjuicio del consumidor, las que impongan cargas por omisiones, errores que no sean imputables al deudor y básicamente en el último inciso de ese artículo señala que todas las que sean contrarias a la buena fe atendiendo a parámetros objetivos. Y en siguiente, el mismo artículo señala que es aquellas que causan perjuicio al consumidor y aquellas que causan perjuicio al consumidor y... eso. Tranqui. Y los contratos dirigidos. Me faltó ahí, pero lo otro. Cuéntame, ¿qué son los contratos de ejecución instantánea, diferida y tracto sucesivo? Los contratos de ejecución instantánea son aquellos cuyas obligaciones se cumplen tan pronto como nace el contrato que las engendró. Los contratos de ejecución diferida son aquellos en que uno o más efectos, obligaciones que nacen del contrato, se encuentran sujetas a uno o más plazos. En cambio, los contratos de tracto sucesivo son aquellos cuyos efectos se van renovando por el tiempo que tenga previsto la ley o que haya sido acordado por las partes. Los clásicos ejemplos serían el contrato de arrendamiento, el contrato de trabajo, y la sociedad también. Bien. ¿Y qué particularidades presentan este último tipo de contratos? Los de tracto sucesivo, por ejemplo, que se admite el desahucio de ello, que consiste en que una parte, por un acto jurídico unilateral, se sustrae del contrato. El clásico desahucio, por ejemplo, en materia del contrato de trabajo, el contrato de arrendamiento. También lo que es la teoría de la imprevisión, solamente se plantea respecto a los contratos de tracto sucesivo y bueno, también se plantea respecto a los de ejecución diferida. ¿Por qué podría aplicarse a los contratos de ejecución diferida? Porque finalmente, de todas maneras, existen obligaciones pendientes para una de las partes a ser cumplida, que, como postula la teoría, de sobrevenir por un hecho imprevisto ajeno a la voluntad de las partes al momento de la celebración del contrato, si se hiciera excesivamente onerosa, la obligación a cumplir por parte del deudor sería uno de los supuestos en que cabría o bien solicitar la resolución del contrato o la revisión judicial de este. Ya, pero entonces, ¿por qué no aplica a un contrato de ejecución instantánea? Porque las obligaciones ya se hubieran cumplido, entonces no hay un supuesto en donde un hecho imprevisto, hay un horizonte temporal en donde
por un hecho imprevisto resultaría sobrecargada una de las obligaciones de las partes, pero ahí ya se cumple instantáneamente, no tiene permanencia en el tiempo. No hay instante en el que pueda sobrevenir claro. el hecho, ¿ya? Porque en el fondo es coetáneo el nacimiento del contrato y el cumplimiento de la obligación. Exacto. Pero bien. Te quería preguntar más adelante lo que era la televisión, pero también puedo conversar respecto a eso. Sí, quería. Cuéntame, ¿cuáles son los principales principios de la contratación? Bueno, tenemos la autonomía privada, que se compone en el consensualismo, la libertad contractual, el principio o la fuerza obligatoria de los contratos, el efecto relativo de los contratos y el efecto absoluto expansivo de los contratos. Tenemos también la inoponibilidad y finalmente la buena fe objetiva y subjetiva, la buena fe en materia contractual. Ya, pero si identificamos a los dos grandes principios, ¿cuáles son? El consensualismo y la libertad contractual. Consensualismo y la libertad contractual. En materia de contratación, una vez que ya la relación jurídica está generada, ahí es la fuerza obligatoria de los contratos y el principio de efecto relativo. Ya, pero en materia de contratación encontramos dos grandes principios. Y de uno de estos que mencionaste, que es la autonomía de la voluntad o la autonomía privada cuando la ley reconoce esa facultad, se desprende consensualismo, libertad contractual, fuerza obligatoria, efecto relativo. Autonomía y buena fe. Eso, ¿ya? Los dos grandes principios son la autonomía de la voluntad y la buena fe. Perfecto. Y después hablamos de los subprincipios, o sea, después tenemos los subprincipios, pero en el fondo como jerárquicamente están ahí. Después, acá arriba tenemos buena fe y autonomía de la voluntad y acá tenemos los... Perfecto. Y cuéntame, antes de empezar a analizar el uno y el otro, ¿qué importancia puede tener como tener principios en la contratación? Que finalmente los principios informan todo lo que es el íter contractual, desde las fases preliminares, desde el momento de la conclusión del contrato, su celebración, desde la ejecución hasta la etapa postcontractual. Básicamente, todas las fases que gobiernan la relación jurídica de las partes en virtud de un contrato quedaría gobernada por estos principios, que son sustanciales. Ya, y ¿recuerdas haber leído algo respecto a que la buena fe podría venir a morigerar la autonomía de la voluntad? Sí, por el artículo 1546 de hecho, que señala que todo contrato debe ejecutarse de buena fe y por consiguiente obliga no solo a las cosas que en ellos se expresan, sino a las que emanan de su naturaleza, por la ley, las buenas costumbres. Entonces, también se faculta en este sentido ya sea a no restringirse 100% el tenor literal del contrato, sino que pueden expandirse, precisarse o morigerarse, como señalabas tú, los efectos en virtud de la buena fe. Bien, correcto. Cuéntame, ¿qué es el consensualismo? Es el subprincipio conforme al cual los contratos se perfeccionan por la manifestación de la voluntad interna de las partes. ¿Ya? ¿Y qué pasa con esto de la voluntad y las obligaciones? Que se entiende que la voluntad tiene un poder soberano a la hora de engendrar las obligaciones y se dice que la voluntad es fuente y medida de las obligaciones. Fuente en tanto que da su nacimiento y fuente en que define el alcance de las obligaciones contractuales. Perfecto. ¿Qué es en cambio la libertad contractual? ¿O qué podemos identificar dentro de ella? El subprincipio conforme al cual las partes tienen la libertad de decidir la contratación, la parte con la que contratan y también la configuración interna del contrato. O sea, es desde la libertad de conclusión de yo poder decir la contraparte con la cual yo me relaciono a fin de celebrar un contrato, como asimismo la configuración interna de poder estipular las cláusulas que nosotros convengamos como más satisfactorias para los intereses recíprocos que tenemos. Perfecto. Y dentro de los contratos que estudiaste bajo este título de las categorías contractuales, ¿cuáles se presentan como excepción del uno y del otro? Claro, los contratos forzosos, por ejemplo. O sea, tenemos desde los contratos dirigidos hasta los contratos forzosos, los ortodoxos y los heterodoxos. Los contratos, o sea, muy en general, en todos aquellos supuestos en donde el legislador, por razones de orden público, social y económico, impone de manera imperativa las cláusulas más relevantes de un contrato, o bien obliga a celebrar un contrato o lo da por celebrado, son supuestos en donde se ve en mayor o menor medida deteriorado el principio de la libertad contractual. Bien.
el efecto relativo de los contratos? El efecto relativo es el principio conforme al cual los derechos y obligaciones que genera un contrato solamente conciernen a las partes, no pudiendo tener efectos sobre terceros absolutos, es decir, que no crean ni derechos ni obligaciones para los terceros absolutos. Bien, pero también nosotros dentro del estudio del efecto relativo estudiamos ciertas excepciones. ¿Recuerdas cuáles son? Sí, tenemos por ejemplo, específicamente los casos, por ejemplo la estipulación a favor de un tercero, la aparente promesa del hecho ajeno, que no es una excepción, los contratos colectivos. ¿Por qué la estipulación en favor de otros sí es una excepción y la promesa por el hecho ajeno no es una excepción? Claro, por la teoría del derecho adquirido, por ejemplo, en donde se estima que por el mero hecho de la estipulación se crea un derecho para el tercero, aun cuando éste no tenga conocimiento de la estipulación o la promesa que hizo el promitente en su favor, solamente que la aceptación que tiene que mediar por parte del tercero beneficiado es un supuesto o un prerequisito para la exigibilidad de tal derecho, pero que ya existe en su patrimonio. Por lo tanto, sí sería una excepción al principio del efecto relativo. En cambio, en la promesa del hecho ajeno, en el artículo 1450, realmente la persona que supuestamente se vería comprometida a dar, hacer o no hacer alguna cosa, no contrae ninguna obligación hasta el momento en que media su aceptación, quedando únicamente obligado el estipulante, pudiendo ser objeto de una acción de perjuicio solamente. Excelente. Y ¿recuerdas esto del efecto expansivo de los contratos? Claro, también sería de alguna manera una excepción, pero no en un sentido estricto, porque no es que el efecto expansivo cree un derecho para un tercero o imponga una obligación, sino que más bien viene a señalar que el contrato constituye un hecho innegable, un hecho erga omnes, y que puede tener efecto reflejo para aquellos que no son parte o no concurrieron a la celebración del contrato. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo podría ser los acreedores del deudor que realiza un acto jurídico, ya sea a título gratuito o oneroso, en perjuicio de ellos, a sabienda del mal estado de sus negocios, en donde siendo los acreedores tercero absoluto del contrato que celebra el deudor con el tercero, ellos bien podrían revocar dicho acto a través de la acción pauliana o revocatoria. ¿Hay alguna importancia si es que, a propósito de la acción pauliana, entre si estamos frente a un contrato gratuito o un contrato oneroso? Sí, si es a título gratuito, me salió gallito, solamente se requiere la mala fe del deudor, es decir, que éste haya tenido conocimiento del mal estado en sus negocios, mientras que si es oneroso se requiere la mala fe del deudor y del tercero adquirente, que ambos hayan sabido. Bien. Cuéntame, ¿cuál es la fuerza obligatoria? ¿Qué implica la fuerza obligatoria de los contratos? ¿De dónde nace? La fuerza obligatoria de los contratos nace específicamente a partir del artículo 1545 del Código Civil, que señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su mutuo consentimiento, no estoy seguro que esa no era la palabra, o por causas legales. Y, ¿Es real eso de que el contrato es ley para las partes? O sea, sí, se plantea la discusión a propósito de si es susceptible la interposición del recurso de casación en la forma, es decir, si el inciso primero del artículo 767 del Código Procesal Penal incluye la expresión de ley del artículo 1545 del Código Civil, y a todas luces sí, ya sea primero por una argumentación a partir de la historia fidedigna de la ley, que no deja lugar a duda al respecto, en segundo lugar, porque por el carácter obligatorio del contrato tanto para las partes como para el juez, que se traduce fundamentalmente en la intangibilidad del contrato frente al juez, que no es un principio absoluto por lo demás, pero ha sido sistemáticamente sostenido por la jurisprudencia, y sí, por eso. Ya. Respecto a eso que dijiste de la intangibilidad, ¿recuerdas? Dijiste que no es una regla absoluta. ¿Me puedes dar esos casos en los que... Porque también hay una regla que es hacia el legislador, ¿cierto? Claro. Casos en los cuales esa intangibilidad podría verse modificada por el legislador. Sí, hay tres supuestos, por ejemplo, en leyes transitorias de emergencia, en donde un caso muy concreto serían leyes moratorias, en donde se conceden beneficios tributarios a deudores
Otro sería el caso de leyes de carácter permanente, que esto también es súper cuestionado porque hay leyes especiales, que te mentiría si te dijera que recuerdo un nombre, o sea, una ley en específico, pero que operan con efecto retroactivo y que terminan afectando no solamente a la fuerza obligatoria del contrato, sino a los derechos contractuales adquiridos por las partes, lo cual entra en franca discordia porque existe el derecho de propiedad sobre los derechos personales que son engendrados a partir de los contratos por el artículo 19, número 24 de la Constitución, por lo que en principio no se podría. Y también hay supuesto... ¿En ningún caso la Constitución podría venir a modificar esos derechos adquiridos? ¿Cómo? Perdona, no te escuché. En ningún caso la Constitución podría avalar que se lleguen a modificar esos derechos adquiridos. Sí, solamente en virtud de una ley expropiatoria. Ya, y ante el evento de que proceda una expropiación, ¿qué también tiene que concurrir? La previa indemnización al contado. Bien. Volviendo un poco a la libertad contractual, cuando te pregunté cuáles eran contratos que se presentan como excepción a estos contratos, me hablaste de los contratos forzosos. Quiero que me digas qué contratos forzosos existen, cuál es cada uno y ejemplos, por favor. Sí, dale. Podemos ir primero los contratos ortodoxos, en donde distinguimos dos fases y realmente la libertad contractual se encuentra más mitigada o atenuada, pero no está completamente anulada, como es el caso de lo heterodoxo. En primer lugar, distinguimos un momento de autoridad en donde el legislador ordena, de manera imperativa, por lo demás, a una persona o un sujeto a celebrar un determinado contrato, pero se reserva la oportunidad del sujeto de determinar con quién contrata y el contenido de la contratación. Un ejemplo clarísimo sería el seguro obligatorio automotriz, que es necesario para obtener el permiso de circulación. Encontramos también en la obligación que tiene el guardador de rendir fianza o de caución suficiente, la facultad que tiene el comodante de forzar el contrato compraventa respecto al comodatario cuando la cosa ha sufrido graves deterioro en poder del último. También en los casos de accesión de mueble inmueble o a una industria en donde se puede forzar la compraventa de dicho mueble. Y en supuestos de contratos heterodoxos, que como te mencionaba preliminarmente, son aquellos en donde se ve completamente anulada la libertad contractual al punto en que ni siquiera es que se vea el sujeto obligado a contratar, sino que ya se entiende que por contratado. Y un ejemplo clarísimo sería la hipoteca legal del artículo 662 y en el artículo 17 del Código Tributario, en donde el adquirente de bienes, negocios o industria pasa a tener el carácter de fiador de aquel que enajenó, vendió, cedió y que cesó en sus actividades. Por lo tanto, pasaría a responder de las obligaciones tributarias pendientes, básicamente, por el solo Ministerio de la Ley. Bien, muy bien. Vamos a hacer un salto y vamos a volver a la fuerza obligatoria. Aparte de esta intangibilidad, ¿qué otro aspecto estudiaste respecto a la fuerza obligatoria o más bien cómo podríamos venir a modificar la fuerza obligatoria? ¿Cómo podríamos modificar la fuerza obligatoria? ¿Cómo podríamos afectarla? ¿Qué doctrina se presenta? Por ejemplo, en algunos fallos arbitrales, de manera muy aislada, se ha autorizado la revisión judicial de los contratos, lo cual alteraría la fuerza obligatoria imperativa del contrato entre las partes, y esto es a propósito de la fundamentación de la teoría de la imprevisión y de la argumentación en base al artículo 1546 de la buena fe objetiva. Bien, ¿qué otros artículos o qué otros argumentos de texto podrían servirnos para fundamentar que en nuestro Código Civil sí encontraríamos la teoría de la imprevisión? No los casos particulares que la acogen, argumentos de texto que nos permitirían sostenerlo. El artículo 1552 y el 1548, por ejemplo, que señala que no habría dolo en el incumplimiento por ser los perjuicios derivados de un hecho imprevisto e imprevisible para las partes al tiempo de su celebración, de manera que el deudor no se encontraría en la obligación a resarcir los perjuicios toda vez que son daños imprevistos. Y en segundo lugar, se señala que habría una exención de responsabilidad en base a estos mismos dos artículos que te mencionaba,
exención de responsabilidad del deudor toda vez que él logre probar que el cumplimiento de aquella obligación que devino en excesivamente onerosa le significaba una mayor diligencia que aquella exigida por la ley. ¿Según qué teoría? La teoría de la responsabilidad contractual. Y particularmente el artículo 1547. No sé. La teoría de los riesgos. Teoría de los riesgos, ¿verdad? No, la teoría de la prestación de la culpa, perdón. Teoría de la prestación de la culpa. 1547, y esa regla que hablamos de los contratos gratuitos y onerosos, según si responde a culpa grave, leve, levísima, es la teoría de la prestación de la culpa. Prestación de la culpa. Pero bien. Y para ir terminando, Dale. ¿qué nos dice el artículo 1560 del Código Civil? Conocida claramente la intención de los contratarse debe estarse más allá que a lo literal de las palabras. ¿Qué implica ese artículo entonces en materia de interpretación? Que se aboga por un criterio subjetivo, en donde el juez debe realizar una labor investigativa de cuál es la voluntad real de las partes, por sobre un criterio que sería objetivo. ¿Ya? ¿Y qué herramientas puede ocupar el juez para entrar a interpretar el contrato ante el evento de que no se conozca la intención clara? Claro, ahí tiene que entrar a descubrir lo que sería la voluntad virtual o probable, para lo cual cuenta con una serie de elementos intrínsecos y extrínsecos del contrato, que son las reglas de interpretación subsiguiente a la del 1560, que no es propiamente una regla de interpretación, sino que el principio matriz, a partir del cual se tienen que seguir todas las demás reglas. Y esto es la última parte de la materia que leí, pero encontramos dentro de la... todas las reglas de interpretación. Ya. Quiero que me digas cuáles son las normas de clausura de esas normas de interpretación. Las normas de clausura, ahí no sé a qué te refieres con eso. O a las normas subsidiarias. A ver, lo que te podría decir es que dentro de los elementos que tiene que tener en consideración el juez a la hora de determinar el sentido y alcance de la obligación o del contrato es primero la interpretación no aislada de una cláusula, sino sistemática, entendiendo el contrato como un todo un conjunto, la interpretación armoniosa. Pero esa es una norma de respecto a cómo interpretamos las cláusulas y intrínsecamente el contrato, pero yo te estoy preguntando, ¿ya? ¿Cuál es la última norma que vamos a aplicar ante el evento de que todas las otras normas no nos sirvan? 1566, que se señala que tiene que interpretarse la cláusula ambigua en contra de quien la haya redactado o quien haya incurrido en la ambigüedad. ¿O no? Esa es la última, pero hay otra antes. Otras antes en el mismo, o sea, en el mismo artículo. Ya, no, ni idea, te mentiría, ni siquiera la leí esa. Pero en el último artículo. A ver. Eso fue como lo último que leí. A ver. Déjame pillar. En el último artículo. En el 1566. Inciso primero. No pudiendo aplicarse ninguna de las reglas precedentes, se interpretarán las cláusulas a favor del deudor. Eso. Sí, de hecho te estaba diciendo que se interpretarán las cláusulas ambiguas en contra del deudor y fue como tan contraintuitivo cuando te iba a decir eso. ¿Cómo va a ser contra el deudor? Sí, obvio. Ya, pero con eso estamos, ¿ya? Cuéntame, ¿cómo te sentiste? Bien, o sea, me gustan a mí las pruebas orales, nunca le hice el asco en la carrera. Bueno, se nota que te gustan. Te va bien, tenés muy buen manejo de memoria, manejas mucha información. No te dejé casi nada dependiente, solo como este concepto de teoría de prestación de la culpa y el 1566. Pero, de ahora en adelante, cuando te interrogues, vas a interrogarte con una jarra de agua y un vaso de agua al lado. Te vas a obligar a tomar agua entre medio de tus respuestas porque hablas mucho. Como sí. dices pura información que es correcta, como eso es lo bueno, como que por lo menos no estáis mencionando cosas que puedan ser aberraciones, para nada, es solo información correcta,
pero sí es muy importante como mantener el diálogo y como un ritmo durante la interrogación misma, durante el examen, que te permita demostrar mucho conocimiento, obviamente es en el menor tiempo posible, pero también en el mayor tiempo posible. Entonces, como si es que me van a pedir una discusión doctrinaria, como decir que hay un tema que se discute acá, podemos encontrar distintas posturas, hacer como el guiño a como me vaya a preguntar o no me vaya a preguntar, esa pausa, esperar que te pregunten y ahí entrar a hablar, ¿cachai? Sí. Porque en el fondo tenés que dosificar tu información y de manera estratégica. Como que en ese sentido también hablar más lento. Como que se nota que te sabes todo muy bien y tenés que intentar que la exposición de ese conocimiento, aparte de estratégico, como sea claro, no tiene por qué ser como didáctico ni tiene que ser como pedagógico, como no es tu labor, pero sí empezar a pensar que esto es un foro, como tú como venía a exponer, ¿cachai? Tenía una ponencia, entonces yo voy a ponerme a explicar todo como si la gente no supiera de lo que estamos hablando, ¿ya? Y eso implica también guardar un ritmo distinto, pero como es algo que vaya a ir agarrando el cómo dosificar información, pero yo creo que sí, es tu mayor labor, como en este momento. Ver qué información vaya a entregar al responder, ¿ya? Pero fuera de eso, todo excelente, como nada que decir, como te pregunté solamente la interpretación de los contratos, que es algo que no pregunto nunca porque ya no me queda más tiempo, ¿cachai? Pero como bien, pero acuérdate que hay que empezar a respirar y vaya a tener que hacer la tarea y tener un jarro de agua. Ya, lo voy a hacer de todas maneras. Muchas gracias. Felicitaciones, a descansar y que estés súper. Igual tú, Daniela, muchas gracias, que te vaya súper bien. Chao. Chao, chao.